Tenemos ya con nosotras y con nosotros a Lev Velázquez, que ya se encuentra con nosotros y que le damos la más cordial bienvenida, maestro de la CENTE, articulista, invitado en el diario La Jornada. Lev Velázquez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la excelente audiencia de Rompeviento Televisión. Gracias, Lev. Pues Lev, hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la CENTE. Ayer leíamos tres tweets que publicaste, que si me haces favor de ir colocando, mi querido Asael, con noticias realmente importantes y relevantes. Histórico, dice Lev Velázquez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se compromete con la CENTE a presentar iniciativa la próxima semana para que se reforme la ley del ISSSTE y con ello los trabajadores de la educación se puedan jubilar a los 28 años y mujeres a los 30 años. Pues Lev, parece ser que pues de estas largas y persistentes batallas que ha dado la CENTE, pues se ve finalmente que se abre pues un destello ahí en la oscuridad de algo que había estado atorado. ¿Qué decir al respecto? Si puedes contarle a la audiencia qué fue lo que se acordó con el presidente. Sí, yo creo que en efecto tienes razón en este sentido en el que después de una serie de diálogos y de movilizaciones a lo largo del sexenio que no se remiten a esta última etapa, digamos, de negociaciones, encuentro con el presidente y tampoco de movilización nacional de la CENTE. Estamos viendo un conjunto de propuestas de parte del presidente de la República que están elevando el nivel de respuesta, de solución a las demandas centrales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí quiero decirlo, son incompletas de algún modo, parciales de algún modo, pero sí están tocando en parte el fondo de los problemas reales que atentan contra los derechos salariales, profesionales y de la seguridad social de las maestras y los maestros. El día de ayer hay una nueva reunión de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE con el presidente de la República, la secretaria de Educación, los responsables también del sector hacendario, donde se erogan los recursos para la política pública en el país. Y ahí se acuerdan básicamente algunas cosas que voy a comentar. La primera es que se ratifica el aumento salarial que logró la coordinadora en estas últimas semanas del Plantón Nacional, del Paro Nacional, que es superior a lo que se anunció el 15 de mayo. Digamos, nosotros pudimos romper el tope salarial en ese sentido. Inicialmente se decía que era para las plazas base o plazas iniciales, disculpa por repetir la palabra, para las plazas iniciales. Ahora se dice que es un aumento que incluye a todas las categorías del magisterio y que, insisto, es superior a lo que se presentó el 15 de mayo. Y el otro asunto con esto se relaciona con hacer una revisión del ISR o el impuesto sobre la renta, que para un sector de trabajadores como nosotros representa una gran carga financiera que disminuye en gran medida el poder adquisitivo de nuestro salario. Pero una cuestión importante tiene que ver con esta propuesta que hace el presidente de la República para presentar una iniciativa de ley donde se reformaría la ley del ISSSTE. Y aquí quiero también puntualizar para que se presenten las cosas en su justa dimensión. La ley del ISSSTE 2007, aquella contra la cual nosotros los trabajadores interpusimos más de 2 millones de amparos y que no pudimos tirarla, digamos, no pudimos abrogarla, implicaba varias cosas, entre ellas que rompieron con el régimen solidario de las pensiones, nos mandaron a las afores privadas, nos mandaron a la administración de nuestros ahorros para las pensiones a los bancos privados, pero además nos impusieron una tabla de jubilación por edad
en la que los trabajadores tenían que trabajar, tenían que elaborar todavía una cuarta parte más de su vida profesional. Esto implicaba que tenían que trabajar 8 o 10 años más todavía después de haber completado sus 30 años de servicio o 28 para el caso de las mujeres. Y pues obviamente que ya en esa edad se complica desempeñar las labores docentes y además pues se acorta también el disfrute que tú puedes tener de tu vejez y de una vida con dignidad, digámoslo así. ¿Qué es lo que dice hoy el presidente de la República? Vamos a presentar una iniciativa de ley que elimine, que derogue, digamos, esa parte de la tabla de jubilación por edad y vamos a regresar o se regresaría a la jubilación por tiempo de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Una compañera profesora que tenga 28 años puede retirarse ya con su pensión. Un compañero trabajador de la educación que cumpla 29 años y 6 meses ya podría tramitar su pensión y poder retirarse. Esto es apenas una propuesta, digamos, un compromiso del presidente que tendrá que llevarse a las cámaras legislativas, aprobarse ahí, y una vez que se apruebe, entonces se habrá cumplido el compromiso que se estableció con la presidencia de la República. Y la otra se relaciona con la ley del sistema, perdón, aquí también decir, con toda responsabilidad, que tampoco se elimina la unidad de medida de actualización que achica, digamos, la pensión de los maestros porque se calcula en esta unidad de medida y no en salarios mínimos y que como tú sabes, ustedes saben, el salario mínimo se ha fortalecido y eso hubiera fortalecido también la percepción de las jubilaciones de los maestros. Entonces no se abroga la UMA, nosotros seguimos exigiendo que se tiene que abrogar la UMA y volver al régimen solidario de pensiones. El otro se relaciona con la ley del sistema de carrera para maestras y maestros que eliminó al sindicato, estableció una relación unilateral en la que el patrón es quien define los movimientos de personal, los ascensos, los ingresos, los reconocimientos, etcétera, de los trabajadores de la educación. Y hoy el presidente de la República establece un compromiso para presentar una nueva ley en la que se restablecería la relación bilateral entre el sindicato, y aquí es importante decirlo, tengas toma de nota o no, lo digo porque en las representaciones de la CENTE no todas tienen toma de nota, nosotros no estamos incluidos, digamos, en el CENTE, sino que tenemos representaciones propias. Entonces, tengas toma de nota o no, las representaciones sindicales tendrán la oportunidad de restablecer la relación bilateral y entonces estar presentes en las definiciones de los compañeros que ingresan, que se contratan, que adquieren horas adicionales en el caso de secundarias, que tienen ascensos y demás. Esto me parece también muy importante. No se abroga de manera total la ley del sistema de carrera para maestras y maestros, tenemos que decirlo, ahí nosotros sostenemos esta demanda y en todo caso esto se vería reflejado una vez que se lleve la iniciativa a la Cámara de Diputados y se pueda aprobar para que, al igual que la anterior, podamos dar por finiquitado o por, ¿cómo se diría? Por cumplidos, digamos, la promesa que empeñó el presidente para poder modificar esta ley. ¿Qué otra cosa? Aprovecho, estuvo el gobernador de Jalisco y ahí se hizo el compromiso de que se reinstalarían básicamente el 90% de los compañeros que fueron cesados en aquel estado. Fue uno de los casos más graves. Quedan algunos pendientes que tienen que ver con algunas situaciones particulares. Fundamentalmente se están reinstalando la mayoría de los maestros del estado de Jalisco, lo cual nos parece un logro muy interesante, ¿no? En este sentido decimos que es histórico este acuerdo, falta concretarlo, el plantón no se levanta, no se levantan tampoco las movilizaciones, quedan pendientes porque tenemos que ser vigilantes de que los acuerdos con el presidente de la República se puedan cumplir como los establecieron en la Mesa Nacional de Negociación ayer con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Ya, gracias, gracias, mi querido Lev. Hace un momento pegábamos el cartel. Ustedes habían estado moviendo también en sus redes sociales cuando están en plantón ahí en el Zócalo de la ciudad.
cuando se convocaba la marcha del 15 de mayo, ¿no? 100% de aumento salarial al sueldo base, abrogación de la reforma educativa, abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, justicia social y laboral. Eh, Ahorita ya nos colocaste varios de los elementos que se acordaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y preguntaría también si empezaron ya los contactos con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque quiero suponer o me imagino que esta reunión que tuvieron con el presidente, pues ahora el presidente también tiene que acordar con Claudia Sheinbaum pues las decisiones que se vayan a tomar o modificaciones que se vayan a hacer, que ya estarán en el marco de la nueva presidenta de nuestro país. ¿Qué decir sobre ese tema, Lep? Sí, en efecto, qué bueno que nos preguntas esto, porque parte de los acuerdos de ayer de la Mesa Nacional de la CENTE con el presidente de la República es establecer en lo inmediato o en lo inmediato el contacto con la ya virtual presidenta de la República para que estos acuerdos puedan transitar de un gobierno a otro. Son acuerdos institucionales, es decir, que se establecen entre el movimiento magisterial y el gobierno federal. No son acuerdos personales entre sujetos particulares que pueden ser los líderes de la CENTE o el presidente de la República en su calidad solamente de persona, sino son acuerdos institucionales que se hacen con el Estado, con el gobierno federal, que tienen efectivamente que transitar con el nuevo gobierno electo de Claudia Sheinbaum. Entonces ahí se establece el compromiso de buscar ya la interlocución para que en los próximos días se puedan tejer los lazos de, de comunicación, de establecimiento de alguna relación, alguna reunión con la virtual presidenta de la República para que se puedan transitar las negociaciones, los acuerdos que hoy se están realizando con el presidente de la República. Algunas de estas cosas incluso quizá puedan transitar también de una legislatura a otra y eso me parece muy importante porque da una cierta certeza, digamos, a los acuerdos que se están realizando de la CENTE con el gobierno federal. Gracias, gracias, Lev Velázquez. Lev, en estos acuerdos que están haciendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, había estado esta posibilidad cerrada por años, nos vimos pues haciendo estas exigencias, manifestaciones, paros, marchas, protestas, eh, y una vez que pasa el proceso electoral, pues entonces el presidente dice, "Sí, ahora sí, sí a esto, sí a esto, sí a esto", algo que pues veíamos, se antojaba bastante difícil, y es algo que me parece que es tal vez los medios de comunicación no le están dando la justa dimensión a estos acuerdos que hicieron con el presidente López Obrador, que a mí me parecen pues muy, muy importantes. Pero bueno, en esa lógica de cuál es la lectura que ustedes hacen de por qué una vez que pasa el proceso electoral, entonces pues ya finalmente se puede abrir esta posibilidad que por varios años estuvo cerrada. Bueno, primero, yo creo, Ernesto, que en la CENTE se demostró que, como lo hemos reiterado en distintas ocasiones, no tenemos una visión partidista hablando de los partidos electorales. No estamos comprometidos con los partidos. La agenda partidista nos es absolutamente ajena, no tenemos filiación. Y que pudimos nosotros establecer mediante la movilización social una agenda propia del magisterio. Pudimos colocar las demandas centrales de la CENTE, del Magisterio Nacional, en el escenario público, digamos, de los medios de comunicación, algo que se antojaba muy complicado cuando los ojos, los oídos, la atención de la ciudadanía, de la nación, de los propios medios masivos de comunicación estaba puesta sobre el proceso electoral, que las disputas, las pugnas que había entre los dos bloques partidistas ocupaban los escenarios de las calles, de los medios, de los debates públicos, y que en todo este proceso pues fue la CENTE justamente quien dijo, aquí estamos, no coincidimos con sus agendas partidistas, no estamos contemplados
en lo que ustedes plantean en sus proyectos nacionales. Nosotros tenemos una serie de demandas, de necesidades propias del magisterio, del sector educativo, que no están presentes en sus agendas partidistas. Esto me parece un elemento fundamental. Yo creo que eso lo entendió el presidente de la República. Me parece que también es importante poder transitar, digamos, hacia el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum sin un conflicto dentro del magisterio que se pueda ir dirimiendo en algunas propuestas de solución. El crecimiento de la coordinadora, la aceptación que hay entre el magisterio nacional, aunque no pertenezcan a la coordinadora, está hacia arriba, digámoslo así, y esto podría representar de alguna manera o puede representar de alguna manera un, no sé si un elemento de deslegitimación del gobierno, del nuevo gobierno de la República, pero sí por lo menos un punto que hay que atender de un sector que había sido el que había sido soslayado de alguna manera durante el desarrollo del sexenio y que había que poner atención por parte de Claudia Sheinbaum. Esto no es gratuito, tiene que ver justamente con la capacidad organizativa de la CENTE, que en algún momento podía tornarse ya en un desboque, eh, en un incremento, digamos, de la intensidad de las movilizaciones, como se había visto en las últimas semanas en la toma de los aeropuertos, de las centrales de autobuses, de las instalaciones de Pemex, distribuidoras del combustible y demás, ¿no? Yo creo que tenían que poner atención en eso, o tienen que poner atención en eso. Y pues es muy lamentable, aprovecho esto que me preguntas, Ernesto, porque justamente el día de ayer, una vez que se termina la mesa de negociación, que se informa incluso en la plaza del Zócalo de la capital, ahí junto al sonido móvil que se instala en todas las marchas de la gente, se termina de dar la información a los contingentes que se concentraron en el plantón nacional de la coordinadora y en una esquina cercana a donde está la Suprema Corte de Justicia, los compañeros de la sección 22, enterándose de una represión o de un desencuentro que tuvieron con pobladores de una comunidad cercana al aeropuerto de Oaxaca, en donde se había dado una situación de violencia, en la que algunos compañeros fueron atacados de bala, pues ahí empiezan a manifestar su inconformidad y su repudio y tienen un enfrentamiento, digamos, con la policía que resguarda el Palacio Nacional, y una situación pues también lamentablemente de represión. Eso es lo que también un poco desvía, o no desvía, digamos, sino que trabaja en dos vías de lo que se está presentando a nivel nacional, ¿no? La represión que hubo ahí en el Palacio Nacional una vez que se termina la mesa de negociación. Y por otra parte, bueno, pues los logros, es un poco complicado, ¿no? Transitar estas dos cosas. Tenemos algunas propuestas, algunos compromisos del presidente, pero por otro lado se da esta situación de represión y de violencia hacia los compañeros de Oaxaca, que bueno, pues ellos explican que no eran pobladores, no era la ciudadanía de las inmediaciones del aeropuerto de Oaxaca quienes los atacaron, sino que eran personas que ellos identificaban o identifican como enviados del gobernador actual, inmiscuidos, infiltrados en la población para atacar a los compañeros. Y bueno, pues esto también es algo que nosotros repudiamos. Ayer se trabajó de manera inmediata en una rueda de prensa con las representaciones de la gente para repudiar este acto. Hoy incluso se está desarrollando una manifestación en la Ciudad de México repudiando esta situación y pues esto enturbia también las negociaciones que hay con la presidencia de la República. Nosotros sí decimos que tiene que haber un cese de cualquier tipo de represión administrativa, laboral o física contra los compañeros para que podamos transitar las mesas de negociación de una buena manera. Ya, ¿escuchaste, Lep, al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana hablar sobre el tema? ¿Cuál es tu opinión de su posición frente a eso? Yo creo que tiene una parte del conflicto. O sea,
Él dice que hubo una provocación de un grupo de compañeros que cuestiona si eran profesores y profesoras. Evidentemente eran compañeros que estaban en nuestro plantón, son compañeros del magisterio que en efecto, en una manifestación de repudio a esto que estaba sucediendo en Oaxaca, que no es cosa menor, estamos hablando de profesores y profesoras que fueron atacados por armas de fuego, digámoslo así, y que en esta parte del plantón donde están instalados mayoritariamente los compañeros de la sección 22, pues ahí inmediatamente empiezan a hacer una, una manifestación de rechazo a lo que observas de manera inmediata, que es las vallas de Palacio Nacional, el edificio de Palacio Nacional, y esto pues genera ya una confrontación con los que resguardan, los policías que resguardan el Palacio Nacional. No es verdad que no había policías, ahí había policías, eso se puede ver en los videos que están circulando en las redes, y creo que es de alguna manera, digamos, legítima este rechazo que hacen los compañeros de la sección 22, no es cualquier cosa, insisto, que sus compañeros, que nuestros compañeros hayan sido heridos de bala. Yo creo que esto enrarece, enturbia, digamos, estas negociaciones. El presidente de la República, en todo caso, tiene que ser responsable para decir, debería tener la responsabilidad de, digamos, decir que esto se investigue, se aclare, que en efecto habíamos tenido una buena comunicación al interior del Palacio Nacional, de la representación de la gente con su gobierno, con el poder ejecutivo, y que esto no debe aparecer como un elemento que pueda enturbiar las relaciones que se han establecido de diálogo y negociación, y que en todo caso se aclare, se detenga esta represión, se investigue si el gobierno estatal de Oaxaca mandó infiltrados, grupos de choque contra los compañeros de la CENTE, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Ya, para cerrar, mi querido Lev Velázquez, profesor de la CENTE y articulista también en el diario La Jornada, hay, como siempre, y esto es algo que estaremos como medio de comunicación siempre combatiendo, ¿no? Esta parte de eh, delincuentes que nada más hacen destrozos y la gente violenta, pues alguna gente de aquí del chat y bueno, en la mayoría o prácticamente en la totalidad de la gente que los ataca en ese sentido, pues siempre son trolls o bots, es decir, gente que no se identifica. Eh, y ya sabes que escriben con mayúsculas y esta forma así un poco más agresiva. Pero qué decirle a esta gente que sigue con ese estigma que les dejaron desde la administración de Felipe Calderón, desde la administración de Enrique Peña Nieto, bueno, desde antes, pero qué decirle a esta gente cuando se refiere a ustedes en ese sentido? Bueno, pues que en el caso de la CENTE, Ernesto, si no hubiese sido por esta organización que ha prevalecido ya como una organización nacional durante más de 40 años, el proceso de reforma, de privatización de la educación, de desmantelamiento de los derechos laborales de las maestras y los maestros se hubiera agudizado en todo el periodo neoliberal, que hoy demostramos con estas manifestaciones de la gente, que nosotros no tenemos una propuesta regresiva de los derechos humanos, de los derechos sociales, como sí la tiene la derecha, que hoy se reconoce que lo que nosotros pusimos sobre la mesa como demandas centrales, todo lo contrario, amplía un régimen de derechos de las maestras y los maestros que mejora sus condiciones salariales, que mejora sus condiciones laborales, que mejora sus condiciones de la seguridad social, y que si no fuera por estas manifestaciones que no tiene nada que ver con la oposición de la derecha, sino más bien con el sentir de los de abajo, del pueblo, del movimiento social, no podrían, digamos, avanzar en la agenda progresista del gobierno federal, incluso radicalizar hacia la izquierda algunas de sus propuestas, ¿no? Yo apelo a esto, nuestra agenda amplía los derechos humanos, los derechos sociales, no es una agenda regresiva,
Y bueno, pues hoy estamos demostrando que a través de esta lucha legítima de los maestros estamos consiguiendo mejoras salariales, estamos devolviendo parte de lo que nos arrancaron en el periodo más agudo, más reacio del neoliberalismo, estamos recuperando de alguna manera la relación bilateral con el sindicato que había estado desaparecido, entregado al gobierno, al partido en el poder, que no es la función del sindicato, es esta dignidad de las maestras y los maestros quien lo que va a ampliar el régimen de derechos sociales, humanos y de la seguridad social de los trabajadores de la educación a nivel nacional. Pues Lev Velázquez, como siempre, un gusto, un placer saludarte, Lev, y gracias a la gente por ese esa invaluable lucha, ese invaluable trabajo que han estado haciendo, más allá de las denostaciones que luego han hecho durante décadas contra ustedes, pues quienes hemos seguido el trabajo a profundidad de ustedes, pues siempre el agradecimiento. Gracias, Lev, seguimos al habla. Gracias, Ernesto. Gracias a todos por la atención. Gracias.